Bueno, pues entonces pasamos a nuestras siguientes ponentes. Tenemos a Trinidad Nogales y a Nova Barrero Martín. Trinidad Nogales es la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y Nova Barrero Martín, la administradora conservadora también de este museo. Ellas nos van a hablar del programa Ser Mujer en Roma. Damos la palabra en primer lugar a Trinidad. Buenos días, Trinidad. Buenos días, muchas gracias por habernos incorporado a este encuentro tan interesante. Acaba de presentar nuestra compañera Pilar Fatax el impresionante trabajo que están desarrollando en Altamira. Y bueno, desde el Museo Nacional de Arte Romano, pues también hemos desarrollado a lo largo de los últimos 15 años, sobre todo. Tengo que decir que empezamos en 2007 con el proyecto Ser Mujer en Roma y voy a presentaros una pequeña presentación con algunas cuestiones que me gustaría destacar. Nuestra intervención la hemos dividido en dos partes. La primera parte que yo haré sobre el proyecto Ser Mujer en Roma, cómo nace y también un poco cómo evoluciona. Y luego la segunda parte, Nova Barrero, administradora y conservadora del Museo Nacional de Arte Romano y además especialista, investigadora especialista en temas de género en el mundo antiguo. Ella ha hecho una magnífica tesis sobre ornamenta muliebria, es decir, ornamentación de las mujeres en la antigüedad, pero no solamente desde el punto de vista, podríamos decir, estético, sino también desde el punto de vista simbólico y todo lo que ello entraña, pero bueno, lo va a explicar ella mucho mejor que yo y no me voy a adelantar a su presentación. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Creo que, creo que ya está la presentación visible. Sí, Trinidad, lo vemos. Está preparada, ¿no? Sí. Bueno, pues como comentábamos, el Museo Nacional de Arte Romano comienza en 2007 con el proyecto Ser Mujer en Roma. Somos un museo que se encuentra ubicado en Mérida, una ciudad conjunto patrimonio de la humanidad desde el año 93 y por tanto el museo ha tenido siempre un papel clave en el análisis del patrimonio mundial a través de un yacimiento arqueológico tan singular como es una capital provincial de la España romana. El museo ha sido siempre y es una institución pionera, pues el museo se crea en 1838, pero su mayor visibilidad nacional e internacional comienza, podríamos decir, en 1986 con la inauguración del edificio de Rafael Moneo, de la nueva sede de la colección del Museo Nacional de Arte Romano, de la colección romana, y nos ha permitido el hacer un trabajo muy potente de investigación, sobre todo de cara a visibilizar la importancia de ese patrimonio universal y la vertiente de género como una vertiente fundamental dentro de nuestras líneas de investigación. Aquí podemos contemplar uno de nuestros últimos trabajos con el diseñador gráfico Josep Casals de Barcelona sobre una recreación ideal, una recreación visual 3D de cómo sería ese gran núcleo, esa ciudad, una de las más importantes de la antigüedad en el occidente del Imperio Romano, como fue Augusta Emérita, capital de la Lusitania. Aquí vemos esa especie de vista de pájaro donde se aprecia muy bien la ubicación topográfica del yacimiento en un área entre dos ríos y luego la estructura urbana de lo que eran las ciudades en el mundo antiguo, una ciudad romana, con el decumano, con la línea principal que es prácticamente la continuación del puente y el Cardo Máximo, en cuya intersección se ubicaban los edificios de representatividad que eran los foros y también los edificios de espectáculos públicos, teatro, anfiteatro y circo. Esto como síntesis de una ciudad yacimiento de la humanidad. Y aquí, en este contexto de patrimonio mundial, se integra la colección del Museo Nacional de Arte Romano y se integra una colección que está compuesta por numerosas obras que nos hablan de la vida y de esa sociedad antigua.
en la cual estaba la mujer romana como un elemento fundamental. Naturalmente, la visibilidad de la mujer en la antigüedad no era la visibilidad de la mujer del siglo XXI. Y esto era, de alguna manera, fue el punto de arranque en 2007 del proyecto Ser Mujer en Roma, intentar, a través de estas piezas de nuestra colección, con ese evocador título que puso el profesor Antón Alvar de la Universidad de Alcalá a su volumen sobre epigrafía funeraria, Si muero, no me olvides, que además está ilustrado por una lápida funeraria donde precisamente el rostro de la mujer ha desaparecido, está eliminado. Sin embargo, a la derecha se ve la imagen de Lutatia Lupata, una joven romana emeritense, que aparece en su lápida funeraria con toda visibilidad y con toda intención representada como una joven de una cierta preparación cultural, tocando un instrumento musical, lo que implicaba una educación más esmerada, un acceso a unos determinados niveles sociales de información, que nos parece una clara alusión a esta visión de la mujer romana. Los objetivos del proyecto Ser Mujer en Roma, que comenzaron en 2007, como he dicho, era dar visibilidad a la colección emeritense en temas de género, analizar desde un punto de vista científico el papel de las mujeres en la antigüedad y difundir socialmente la evolución histórica de las mujeres a través de varios elementos de conexión con la sociedad que son las exposiciones temporales, la exposición permanente, el discurso expositivo, los conciertos, las conferencias, recreaciones históricas que también han jugado un papel muy importante en la actividad de difusión del Museo Nacional de Arte Romano y en las visitas guiadas. Aquí entramos de lleno en este proyecto que pretendía trascender a lo que era la mera conmemoración del Día de la Mujer en el 8 de marzo, sino que se convirtió en una semana temática y a la par se convirtió en una línea de trabajo permanente, en una línea de trabajo científico que se ha ido desarrollando a diferentes niveles. Uno de los puntos de inflexión fue en el verano de 2017, cuando inauguramos dentro de la exposición permanente del museo una exposición temporal titulada Mulieres, Mujeres en Augusta Emérita, que vino a poner en valor pues, toda esa información científica de la que ya disponíamos, todo ese análisis que habíamos ido desarrollando desde diferentes vertientes y ópticas para acompañar al público a través de la vida de esas mujeres en Augusta Emérita, desde la vertiente pública a la vertiente más privada. Y precisamente elegimos como imagen gráfica de la exposición Mulieres una lápida, o sea, una placa, relieve de una prostituta, de Lampas, una mujer cuyo rótulo aparece en griego, Lampas, de 13 años, que así reza el epígrafe, que se anuncia probablemente en la fachada de un prostíbulo, de los muchos que habría en las ciudades, y que aparece como una mujer desnuda que está mostrando su fisonomía, su exultante y joven fisonomía, como un producto más. Entonces esto nos sirvió de reflexión. El estudio científico de esta pieza, que se fecha además muy bien por el tipo de peinado, a mediados del siglo II después de Cristo, como un ejemplo más de la diversidad de las mujeres en esa sociedad del mundo antiguo y lamentablemente como ciertos parámetros de identificar prostitución con minorías sociales, con extranjeras, sometidas a una determinada actividad casi desde el nacimiento, pues nos parecía interesante presentarlo como imagen de esas mulieres de la sociedad de Augusta Emérita. Claro, en contrapunto estaban también en la exposición estas mujeres del poder, es decir, estas emperatrices,
estas esposas de emperadores, hermanas de emperadores, madres de emperadores, mujeres de los personajes de la élite social emeritense, que habitualmente suelen ser los documentos que nos han llegado. Es decir, habitualmente lo que llega a través de la cultura material de cualquier periodo histórico suelen ser las representaciones de las élites sociales, porque otras estructuras, digamos, menores, en el caso de las mujeres que no eran libres o las propias libertas, pues tenían menos acceso a toda esta producción que nos podía informar sobre las mujeres. Este proyecto de Mulieres fue muy bien acogido, tuvo una gran repercusión e inmediatamente se puso en valor y nos permitió llevar la exposición a Canarias, a Tenerife, mediante la colaboración con la entidad bancaria de Caja Canarias. Pudimos llevar la exposición de más de un centenar de piezas que hablaban del mundo de las mujeres en Augusta Emérita a este centro cultural de Caja Canarias en Tenerife. Era la primera exposición más grande de arqueología romana que se había hecho nunca en las Islas Canarias y afortunadamente pudimos hacer un catálogo, pues este que estáis viendo aquí, la imagen, Mulieres, vida de las mujeres en Augusta Emérita, y volver a presentar ante un público, en cierta medida, ávido de arqueología clásica, de arqueología antigua, puesto que allí, obviamente, los contenidos son de otro carácter. En Canarias, en las diferentes colecciones museísticas, nos parecía interesante esta propuesta de mandar el producto de nuestro trabajo, de nuestro proyecto de Ser Mujer en Roma, de la exposición Mulieres, a un destino aparentemente tan poco vinculado con el mundo clásico como podrían ser las Islas Canarias. La exposición también estuvo en el norte de España, en el Museo de Oyaso, en Irún, que también es un museo arqueológico que está apostando mucho por presentar el proceso de romanización en la zona cantábrica, que siempre se había tenido como un área poco romanizada. Pues también allí, con las excavaciones que lleva a cabo el Museo de Oyaso, presentamos la exposición Mulieres, y en el Museo Arqueológico de Bilbao, donde también presentamos la muestra Mulieres, que tuvo una gran acogida. Aquí vemos algunas de esas imágenes, donde se presentaba, como he dicho, y se mostraba toda la faceta del círculo humano de cualquier mujer, desde el aspecto personal, el aspecto de la salud, la formación, la cultura de las mujeres del poder, las mujeres privadas, las profesiones vinculadas a las mujeres. Presentábamos, por ejemplo, un altar, que aquí vemos arriba, a la parte de la derecha, un altar de una médica emeritense, uno de los poquísimos documentos de una mujer que ejercía la profesión médica en una ciudad de la antigüedad. Concretamente pensamos, al estudiar esta pieza, que su papel fue fundamentalmente como matrona, puesto que en el altar, en la cara anterior, está la dedicación, la inscripción dedicatoria, y en la cara posterior, que es la que aparece aquí en la imagen, vemos la representación de un neonato, es decir, de un recién nacido, esa especie de crisálida que lo que está mostrando es un recién nacido. Y en el texto, su esposo le dedica la inscripción y la define como médica optimae. Es curioso porque no aparecen nombres ninguno de hijos, que solían acompañar en las inscripciones funerarias al nombre de los progenitores, de los padres. Probablemente este matrimonio no tiene hijos, pero ella se había encargado de traer muchos niños al mundo, por lo que aparece en la representación de esa inscripción en la parte posterior, como tema identificativo. Probablemente ella tuvo esa profesión tan importante para las mujeres, puesto que ya sabemos que en la antigüedad el mayor índice de mortalidad femenina era fundamentalmente en el periodo del parto y del posparto, ¿no? Por tanto, ese momento de tránsito para cualquier mujer en la antigüedad y actualmente igual, que es ese momento del momento del parto, pues había contado con la compañía, con la profesionalidad de una mujer emeritense que se dedica
a esta actividad. Y ya para concluir y cederle la palabra a mi compañera Nova Barrero, tengo que decir que afortunadamente nuestras líneas de investigación que se han centrado en las colecciones emeritenses, pero no solo en las colecciones emeritenses, sino también en otros muchos aspectos de la contextualización, de los objetos, de los materiales, etcétera, nos ha permitido estar en grupos de investigación liderados también por compañeras de la universidad, como el trabajo fruto de un proyecto en el que participamos con la profesora Pilar Pavón de la Universidad de Sevilla, de catedrática de Historia Antigua, en el volumen que hizo sobre Conditio Feminae, las imágenes de la realidad femenina en el mundo romano, y también la colaboración del Museo Nacional de Arte Romano en general en el espléndido, los 2 volúmenes que ha editado la profesora Milagros Navarro de la Universidad de Burdeos a través del Centro Ausonius de investigación en temas hispánicos, con los 2 volúmenes sobre Perfectísima Fémina, mujeres de la élite de la Hispania romana. Ella se centraba solo a través de la epigrafía, fundamentalmente, en esas élites sociales que tuvieron un papel importante, no solamente como esposas de, sino también como figuras destacadas en el patrocinio, en el mecenazgo, en la vida social y económica de la Hispania romana. Con esto he procurado hacer una pequeña vista general de lo que es el proyecto Ser Mujer en Roma, que afortunadamente cada día se va abriendo más, vamos incorporando más aspectos a nuestro trabajo cotidiano, siempre con esa perspectiva de intentar analizar el papel de las mujeres del pasado para las nuevas generaciones, transmitir todo ese largo camino recorrido desde el siglo I a.C. hasta el siglo XXI por todas estas mujeres a través de la historia, que han sido en muchas ocasiones muy invisibles, de las que nos han llegado esos elementos de la cultura material propios o donde ellas aparecen representadas y efigiadas. Y bueno, pues la idea del Museo Nacional de Arte Romano es seguir avanzando, profundizando, y esta semana en la que nos encontramos, estamos en la semana temática de Ser Mujer en Roma en el museo con una amplísima oferta cultural, y la parte también científica que ha liderado Nova Barrero, que nos va a presentar ahora, pues creo que está acompañada y siempre muy compensada de toda esa faceta de difusión y de divulgación que cualquier institución museística pues debe primar, para que la investigación no se quede solo en el reducto científico, sino que la investigación también trascienda al ámbito meramente científico y pase a la sociedad. En esto tengo que romper una lanza. Yo siempre soy muy reivindicativa del papel de la investigación en los museos, como bien sabéis, y tengo que romper una lanza en favor de la gran aportación que los museos hacemos a la socialización de la ciencia, a la socialización de la investigación, porque aunque no estamos reconocidos como organismos públicos de investigación, pero sí que es cierto que tenemos esa capacidad de trasladar a la sociedad todo el producto, todo el bagaje del trabajo científico. Y creo que esto también se debe subrayar y se debe señalar. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Nova Barrero para que ella pueda complementar toda esta labor que se viene desarrollando en el Museo Nacional de Arte Romano. Pues muchísimas gracias por, como decía Trinidad, por darnos la oportunidad de mostrar en este foro tan fantástico, bueno, pues la actividad que desarrollamos, y yo de manera particular un poco la línea de investigación que he desarrollado en torno al ornamenta muliebria, es decir, al adorno personal femenino. Una imagen así un poco
impactante, creo yo, sobre un poco las piezas más representativas de este repertorio de piezas. Como decía Trini, el Museo Nacional de Arte Romano hay que pensar que es un museo monográfico, que toda la colección procede de la colonia Augusta Emérita, un yacimiento fantástico que no deja de depararnos nuevos hallazgos, nuevas sorpresas y por tanto esta colección, que en principio del museo era un tanto exigua, procedente fundamentalmente de hallazgos fortuitos y de entregas al centro de fondo antiguo, es verdad que en los últimos años había crecido de manera exponencial gracias, como digo, a la arqueología urbana que el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida desarrolla en todo el entorno urbano de la ciudad. Y como decíamos, no solamente proyectamos este trabajo desde un punto de vista tecnológico, tipológico, puramente arqueológico, que es nuestra profesión, que también intentamos desde luego ser fidedigna a nuestras líneas de investigación en arqueología, pero sí que queríamos darle un paso más y entender estos objetos no como meros objetos de lujo suntuosos, que evidentemente están relacionados con un sector de la población muy concreta, bueno, porque son objetos valiosos en sí mismos, sino este cariz de entender qué significado tenía la posesión de estos objetos para las romanas. Porque hay que entender que tanto los objetos de ornamenta, es decir, de las joyas y adorno personal, como los objetos de tocador, que también incluimos un repertorio así, una visión general de este ámbito de la mujer, eran objetos identitarios en la antigüedad para ella. Existen numerosas referencias en las fuentes grecolatinas que en la mayoría de los casos, debemos decir, son críticas hacia el uso, más bien ellos entienden el abuso de estos objetos o de estos hábitos, por ejemplo, cosméticos, de aseo, de arreglo de la mujer, pero que encierran en sí mismos, vienen de una base muy... Disculpa, no, es que no estamos viendo tu presentación. No sé si es que estás haciendo una introducción todavía o quieres Ay, ir no, pasando no, que había no se están pasando compartido. las diapositivas. Perdón, Sí. sí. Disculpa la interrupción. No, por favor. A ver, entonces lo he hecho mal. A ver, compartir. Lo puedes poner en pantalla completa. Sí, le doy. Al simbolito que tienes. Mira, no va aquí a este símbolo y lo vemos pantalla completa. Sí, debería ser. Sí, sí. Esperaros un segundo, que no sé. ¿Ahora? Todavía no. Todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Pues perdonad, porque entonces habéis perdido esta imagen que no quiero dejar de mostrar, que era la que os presentaba como bueno, ilustración de un poco del repertorio de objetos que hemos analizado, ¿no? Y que como os decía, bueno, pues son una selección de ellos del catálogo de objetos. Y como os comentaba, efectivamente entendemos el análisis del repertorio, del corpus de objetos de joyas y de objetos de tocador de la mujer romana procedentes de la ciudad, no como objetos suntuosos solamente en sí, propiedad en muchos casos además de la mujer. Esto es un aspecto muy interesante también sobre la posibilidad de evolución de la propiedad privada para la mujer, una cuestión que también se está analizando actualmente en la investigación, pero como os decía, queríamos trascender la mera análisis arqueológico para entender que estos objetos son identitarios de la mujer porque así lo reflejan las fuentes. En este sentido hay un hecho muy singular, muy conocido, así como es la conocida rebelión de las matronas, que ocurre en el 195 a.C., al final de la República Romana, y es que en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, una de las leyes que se promulgan es la Lex Oppia y que prohibía a las mujeres, entre otras cosas, más que la pertenencia, la exhibición pública de ciertas joyas o de ciertos objetos de lujo, ¿no? Y de alguna manera
este tránsito, que esta ley que se promulgó en un momento económico difícil para Roma, hubo un momento que a posteriori las mujeres se rebelaron y llegaron incluso a la puerta del foro para pedir al Senado que eximiera de esta ley, ya que era el momento económico más propicio, ¿no? Hay todo un debate que recoge Tito Livio sobre la promulgación y en este caso, la eliminación de esta ley, y como digo, pero en cualquier caso es un hecho histórico que de alguna manera ejemplifica o expone la importancia que tenían estos objetos para la mujer. Bueno, el trabajo, la tesis doctoral finalmente fue publicada en el 2022 con la colaboración, para nosotros fue muy importante, del Instituto de la Mujer de Extremadura, que financió en buena parte la publicación, que debía ir a color, y bueno, fue unas jornadas también en torno a este programa de investigación muy interesante en 2022. Como decía, el objetivo sobre todo era, por un lado, dar a conocer un corpus muy importante de piezas que en buena medida habían sido inéditas, porque había un vacío de investigación en torno a estos objetos. Y he de decir que no es una cosa exclusiva de Mérida, sino que es una cosa de la historiografía en general y de la hispánica en particular. Y es verdad que leyendo trabajos esporádicos que existían al respecto, es verdad que hay un desprecio, hay que pensar, diría yo, incluso sobre estos materiales, porque se entienden que son, bueno, cosas menores y cosas que no nos venían a revelar la historia de la antigüedad, y muy al contrario, creo yo, nos revelan una parte muy importante de la sociedad. Bueno, y como decíamos también, el objetivo también era darle un contexto social e histórico para aumentar el conocimiento que teníamos sobre la mujer en Augusta Emérita. Bueno, pues como digo, evidentemente el trabajo tenía que tener este matiz arqueológico, ¿no? Y hicimos todo un catálogo por tipológico, como por ejemplo esta suerte, ¿no? de composición sobre las piezas más singulares de anillos, un estudio técnico, tanto de materiales como de técnicas. Hay que pensar que una cuestión que yo siempre destaco y que se da por hecho, pero que no es tan evidente, es la alta tecnología que algunos de estos objetos tienen, ¿no? Ven en la pantalla esta pareja de pendientes, que conservamos la pareja completa en un estado perfecto de conservación. Hay que pensar que cada una de estos pendientes tiene más de 40 piezas que lo componen, y por tanto, bueno, había que hacer también un análisis. Esto significa que hay artesanos especializados en la elaboración de estos objetos por y para ellas. Es decir, estos son pendientes realizados para el uso de mujeres, ¿no? En este caso en concreto son unas piezas muy singulares porque son un tipo muy concreto que se desarrolla en el siglo III con esta técnica de opus interrasile, es decir, de calados que permitían este juego visual, en contraposición además con el uso de granates y perlas, que es el ejemplo que les muestro, y que muy probablemente, dada la calidad tecnológica de estas piezas, procedan de los talleres sirios, que era de donde proceden fundamentalmente estas piezas de estos tipos de pendientes de inaures tan singulares del siglo III, como digo. Aunque luego hay imitaciones de talleres locales, en este caso creemos que son piezas de importación. Como digo, también hablábamos de un estudio socioeconómico, porque al identificar todas las piedras preciosas y semipreciosas o los materiales constitutivos de algunos objetos de tocador que veremos a continuación, nos dimos cuenta que la procedencia de todos estos materiales era desde la India hasta la propia Lusitania, hasta Lisipo, pasando por Britania y por supuesto todo lo que supone la ruta del ámbar, ¿no? Es decir, un amplio espectro de procedencias, de materiales preciosos que nos abren un mundo a una economía muy concreta, que era la economía del consumo y de productos de lujo suntuosos, ¿no? Y que, como digo, es un mercado específicamente desarrollado para la mujer.
También incluimos en este trabajo un repertorio básico de los objetos del mundo muy libre, los objetos del tocador. En este fantástico relieve de Trier, que es el cipo funerario de esta matrona romana, vemos muy bien estos momentos de asueto, íntimos, según nos dice el poeta Ovidio, que dice que la mujer debe dedicarse a estos cuidados en el interior del hogar de manera íntima. Y bueno, pues vemos a esta matrona sentada en este sillón con los pies sobre escabel, atendida hasta por 4 esclavas que están arreglando el cabello, es decir, mostrando el espejo donde debe ver los progresos de estos arreglos. Y por tanto, bueno, pues todo un mundo femenino en el que hay toda una suerte de objetos fantásticos que, como pueden ver aquí, desde los ungüentarios de alabastro que ven arriba a la derecha, que eran fundamentalmente procedentes de las canteras de Egipto. Plinio en su Historia Natural, en su enciclopedia de 37 libros, nos dice que los contenedores de alabastro eran los mejores para los perfumes porque evitaban que nos oxidaran. Estas píxides de marfil o esta cajita de plata, es decir, toda una suerte de objetos que en buena medida, hay que reconocer, no están bien trabajados desde el punto de vista de la arqueología, y queda mucho por hacer para reconocer todos estos objetos como propios y clasificarlos y estudiarlos para poder discernir, ¿no? Todo un repertorio del mundo mujeres, porque la suerte que tenemos en Mérida es que tenemos, como decía, una arqueología urbana muy activa, donde conseguimos actualmente un repertorio de objetos en contexto arqueológico muy importante que nos permiten ahora identificarlo, y que por paralelismo podemos así recurrir y recuperar toda esta memoria perdida. Voy a mostrarles solamente a título de ejemplo 3 ajuares funerarios femeninos. Dicen que el mundo de la muerte es el espejo de la vida, es decir, que te representa en el mundo antiguo cómo quisiste vivir en vida. Y una línea que estamos trabajando de manera muy continua es el mundo funerario femenino, porque vemos que efectivamente aparecen representados todos estos ideales de lo que es la mujer, la perfectísima fémina que decía Milagros Navarro. Este ajuar de la Corchera es un ajuar que se corresponde con una incineración de una joven fallecida muy joven, muy corta edad, y por eso se hace acompañar de toda esta suerte de terracotas, piezas que habitualmente se entienden entre el mundo del juguete o como objetos votivos, pero junto a este fantástico conjunto de terracotas vemos también a la derecha una vajilla de cerámica en miniatura, estos juguetes de representación tan característicos del mundo femenino, y así como 2 estiletes, es decir, 2 herramientas de escritura. Por tanto, lo que comentaba antes de Trinidad, también estamos viendo, comprobando a través del estudio de estos materiales, cómo la mujer, más allá de lo que las fuentes latinas nos comentan, estaba instruida, se formaba en ciertas órdenes y clases sociales. Este ajuar también es muy significativo, es un ajuar del Silo. Hubo un tiempo en el que, de hecho, tampoco estaba muy bien clasificado qué tipo de objetos lo componían, porque aparecía, por ejemplo, esta placa que la pueden ver en la parte inferior, una placa de pizarra que se llama cuticulae, y que habitualmente aparece en los contextos de ajuares médicos o de actividad farmacológica, porque se utiliza para mezclar productos en seco. Bien, pues estas cutículas que hoy sabemos que también pertenecen a los objetos del mundo muy libre, es decir, a los objetos del tocador femenino, porque igual que sirven para mezclar productos médicos, también los sirven para mezclar productos cosméticos. Y toda esta suerte de objetos que rodean esa cutícula, es decir, el espejo, la píxide de concha, etcétera, etcétera, lo que nos está hablando es cada uno de los aspectos más destacados de la mujer. Y sin duda alguna, bueno, pues los ajuares conformados de joyas, de nuevo se trata de un ajuar probablemente
muerte de una joven fallecida prematuramente, ya que la pareja de brazalete que ven, que son pareja idéntica, tienen un diámetro muy pequeño. Ya decía que uno de los temas que estamos tratando es el mundo funerario, en concreto la mors inmatura ignuta, es decir, lo que las fuentes llaman así, que se refiere a jóvenes fallecidas antes de desposarse, y por tanto que todo el ajuar que estaban conformando y preparando para el paso trascendental que era para la mujer romana, que era contraer matrimonio, pues estas jóvenes no llegan a hacer ese paso de ese ritual y por tanto se entierran con todo su ajuar. También estamos en las últimas investigaciones que estamos trabajando, son a través de la iconografía, de la escultura, ver qué representación de estos objetos encontramos en las esculturas de mujeres, incluso lo que no aparece, pero sabemos que estaría, como es esta dama infernal llamada así en el museo, que presenta los lóbulos de las orejas perforadas. Identificamos hace poco parte de esa cabeza que estaba en los almacenes, y como ven, bueno, pues estamos trabajando en la reconstrucción 3D de la pieza y también incluyendo las joyas que seguro portaría y que, bueno, pues complementan de una manera muy potente la imagen que podemos recuperar de esta pieza. Este verano hemos tenido la exposición Domus, es decir, sobre la casa romana, y yo creo que ha sido una buena experiencia presentar dentro de este recorrido por la casa romana el espacio de la mujer, el lugar de la mujer, donde se han incluido pues, objetos de tocador, joyas, terracotas, es decir, incluir en el discurso de una manera sencilla, clara y evidente, ¿no?, la presencia de la matrona en la domus romana, incluido este ajuar fantástico que ven a la derecha, que también es otro de los ajuares femeninos más importantes encontrados aquí en la ciudad. Y como insistía también Pilar Fatah, como insistía Trinidad, dar un paso más. Los museos tenemos esa capacidad, debemos luchar por esa capacidad de impulsar, transferir los nuevos conocimientos que adquirimos a la sociedad. Y bueno, una de las últimas publicaciones que hicimos así, más divulgativas, fue un monográfico que hizo National Geographic en Portugal sobre la Lusitania romana, sobre la provincia romana de Lusitania, de la que Mérida era capital, la colonia Augusta Mérida era su capital. Como digo, bueno, pues una de las secciones que presentó ese Lusitania romana era el de la mujer lusitana, y yo creo que ahí nos da pie a pensar que algo bien estaremos haciendo, porque todos estos temas ya se entienden como básicos en la lectura de la historia de la provincia. Así que muchísimas gracias por su atención. Siento no haber compartido desde el inicio la pantalla y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis comentar. No te preocupes, Nova, que lo hemos cogido a tiempo y hemos podido disfrutar de tu presentación completa, que te agradecemos muchísimo a las dos, Trinidad y Nova. Interesantísima. Una presentación en la que, sin duda, a mí me surge una primera pregunta, y es esta visión que ha habido tradicionalmente del mundo romano como un mundo machista, o al menos que concedía un papel más secundario a la mujer. ¿Creéis que esa visión está cambiando y que este programa que vosotras estáis llevando a cabo, este proyecto de Mujer en Roma que estáis llevando a cabo en el museo, está haciendo cambiar esa visión tradicional? ¿O que las mujeres tenían un papel mucho más activo en Roma de lo que hemos pensado hasta ahora? Y si es complejo también encontrar fuentes, principalmente escritas, de esa época que permitan estudiar esos temas. Y luego, bueno, cuando me respondéis a esto, ya una pregunta luego particular más de una cosita más concreta de la presentación de Nova. Bueno, yo con respecto a lo que has planteado, es evidente que en el mundo antiguo existía, lo sabemos por los textos y por las fuentes, una enorme misoginia. No deja de ser contradictorio, porque como yo escribía recientemente en un artículo que hemos publicado también Nova y yo, es paradójico que siendo una sociedad eminentemente misógina,
la iconografía de la creación artística, la iconografía del pensamiento estaba siempre vinculada con mujeres. Las musas que inspiran al género humano son mujeres. Determinadas virtudes que también adornaban a los seres humanos tenían aspecto femenino o se encarnaban con figuras femeninas. Pero es evidente que la sociedad antigua restringía considerablemente el papel de las mujeres. Nuestra misión, desde como historiadoras y como investigadoras del mundo antiguo, era a través de fundamentalmente la cultura material y también la cultura epigráfica, rescatar esos ejemplos que de alguna manera podrían considerarse como una rara avis, pero que hacían el día a día de una sociedad en provincias, como podía ser nuestra capital, Augusta Emerita, como es el caso de la médica que os he mostrado antes, que no deja de ser un caso excepcional, no era lo habitual ni mucho menos, pero es un ejemplo de que estaban presentes en determinadas facetas profesionales. En ese caso, esa médica pues tenía un papel importante. Que esté cambiando la percepción, indudablemente la investigación nos está llevando a sacar a la luz a esos ejemplos de alguna manera excepcionales para dar a conocer pues esas mujeres, como también presentaba antes Nova en los textos y en las fuentes que ella ha estudiado para la colección emeritense, que de alguna manera no se sometían al dictado en ocasiones de la norma o al dictado de las leyes. Bien es cierto que lo tenían mucho más fáciles las mujeres de la élite social superior, porque las mujeres de otras élites no tenían esa capacidad de transgresión. Pero eso es en lo que nosotros estamos trabajando, en mostrar a las mujeres del siglo XXI, a través de la lectura del mundo antiguo, del mundo clásico, cómo la norma encorsetaba el papel de la mujer, que es lo que siempre nos ha lastrado, pero como también había ciertos mecanismos por parte de la propia sociedad antigua de corrección de esos encorsetamientos. Eso no quiere decir que las mujeres no estuvieran sometidas en una sociedad tremendamente misógina y machista, ¿no? Y claro, pues eso es una evidencia histórica. No sé si con esto he respondido a la cuestión. Sí, Sí, yo me gustaría añadir en ese sentido, ¿no? Que como decía Trinidad, tenemos ejemplos emeritenses que son mujeres que transgreden las normas teóricamente que funcionaban en la sociedad antigua, desde nuestra famosa médica hasta Sentia Amarantis, que se hace representar como gestionando su negocio de taberna, Cornelia Notti, segunda mima del teatro, o Domitia Betila, ¿no? Ese personaje fantástico, madre hija, y hija de senadores, que dedicó el Armilustrium al dios Marte, ¿no? Es decir, hay personajes femeninos muy importantes, pero yo pienso que ahora estamos un poco despertando de darle su posición, darle su lugar. Siempre vemos esos epígrafes que he mencionado, pues se han conocido desde mucho tiempo, algunos hace muchísimos años, y sí, y al final quedaba el trabajo sobre a qué estaba dedicado, tal, y no se daba, creo yo, el valor suficiente a esa presencia femenina en la ciudad, ¿no? Y luego con respecto a las fuentes, pues hay que rastrear mucho, pero hay mucha información que yo creo que todavía nos queda, como digo, para aportar, ¿no? Yo siempre, últimamente, estoy muy con el tema de Ovidio dedica un libro para los cuidados femeninos, Médicas Feminae, que es un recetario de pócimas para el cuidado del cutis, para teñirte el pelo, si un poeta como Ovidio, bien reconocido en su momento, en su época, ya estaba haciendo esto, es que había una lectora, un grupo social importante de lectoras que estaban ávidas de recibir estas lecturas, ¿no? O en su tercer libro del arte de amar está dedicado a las mujeres, de consejos de cómo, en este caso, ¿no? Enamorar a la pareja. Por tanto, vuelvo a repetir, había un sector que estaba deseoso, ¿no? Poblacional, que
que leía y que accedía a esta información, ¿no? Entonces yo creo que ahí debemos empezar a poner cada cosa en su sitio. Pues muchas gracias. Habéis respondido muy bien las dos a la pregunta y además me parece esperanzador y emocionante saber que todavía vamos a seguir sabiendo más de esas lecturas y de esa historia de las mujeres en Roma y que quede por investigar. Me parece que es una muy buena noticia. Y quería conectar con esa misma pregunta sobre esto, que definitivamente Trinidad ha definido como misoginia en Roma, ¿no? Yo había dicho machista, pero sí que había ahí una cierta discriminación, ¿no? Hacia la mujer. Y quería entender un poquito mejor esa fuente de la que has hablado, Nova, la Lex Julia Suntuaria, el porqué de esa prohibición. Hubo esa postura en contra de esas mujeres, pero ¿por qué se prohibía el uso de joyas? ¿Cuál era el motivo que había de trasfondo? El contexto, como digo, era la Segunda Guerra Púnica. Entonces, hubo una serie de leyes, no solamente la Lex Oppia, que de alguna manera intentaban reforzar al Estado económicamente, ¿no? De hecho, hay también, por ejemplo, una serie de normativas en las que los patricios, las familias adineradas de Roma, cedían parte de su patrimonio para apoyar al Estado. En esos momentos, como digo, de la Segunda Guerra Púnica. Y en el caso de lo que nos traía a colación, ¿no? Del caso de la Lex Oppia y de la normativa con respecto a la mujer, bueno, pues era eso, que no se poseyera tanta cantidad más que poseer, yo creo que era mostrar, ¿no? Porque era el momento de austeridad de un Estado contenido y un ejemplo de ese Estado contenido era que las mujeres no fueran pues con túnicas de colores, yendo con a ciertos sitios, ¿no? Con las letrinas, en fin, este tipo de demostración pública del lujo, ¿no? Que no estaba bien visto en ese contexto de la Segunda Guerra Púnica. Pues nada, aclarado. O sea que Gracias. podía ser también, pero podrían ser también hombres que no pudieran Sí, portar también hay joyas otra en ese serie momento. esos son específicos de la Solo fueron mujer. Dentro Sí. de la Lex Oppia hay otra suerte de limitaciones, ¿no? Con respecto a la posesión, ¿no? O de ciertas cantidades de oro o de otro tipo de objetos. De hecho, la ley de suntuarias es un conjunto de normativas, esa es la ley Oppia debe ser concreto del hecho de la rebelión de las mujeres, pero que sigue a lo largo del imperio. Augusto hace una normativa también muy beligerante al respecto, Tiberio, etc. Yo digo que esa reiteración en las normas de intento de limitación del lujo precisamente porque no estaban surtiendo los efectos que debían hacer, ¿no? Es como comentábamos con las fuentes, ¿no? Esas diatribas continuas, porque llevan los dedos que se le caen de los números de anillos que llevan, ¿no? O de las orejas llenas de perlas, etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios de las fuentes, ¿no? Yo creo que precisamente lo que evidencian es, pues eso, la existencia de este tipo de hábitos y de gustos y de modas que para el caso de la mujer pues es muy criticado con respecto a eso, a las joyas o a los hábitos cosméticos, ¿no? Muchísimas gracias a las dos.